La A dice, ¿qué compuesto es la carnitina y dónde se sintetiza? ¿Qué encontraron? ¿Qué compuesto Yo es? encontré que es un compuesto sintetizado en el hígado y los riñones a partir de la lisina. Bien, a partir de, entonces de un aminoácido obtenemos la... Lisina y metionina. O metionina. ¿Puede ser? A partir de lisina tengo yo. Sí, yo también de lisina. A partir de lisina. Entonces... y es en hígado y riñón. Eso es importante. Sí, el nombre del compuesto es bastante largo, no es necesario que se lo sepa, ¿sí? Esto lo vamos a pasar. Y vamos a ir directamente a la carnitina. Bien. Y en la B dice, ¿qué tipo de ácidos grasos se transportan unidos a carnitina? ¿Qué tipo de ácidos grasos? ¿De cadena corta, de cadena larga? Larga, de más de 11 creo que eran. Ácidos grasos de cadena larga, entre 12 larga y 18 grados. Muy larga. Muy larga. Bien, ¿y por qué necesitamos la carnitina? ¿Por qué se necesita esto para este proceso, ¿no es cierto?, del catabolismo de los ácidos grasos? ¿Dónde se lleva a cabo? Porque ingresa ácidos grasos a la mitocondria. Sin la carnitina no se podría... El citosol a la mitocondria. Exacto, no porque este proceso entonces se lleva dentro de la mitocondria, los ácidos grasos, los de cadena larga y muy larga, no pueden ser transportados, ¿no es cierto?, a través de la membrana mitocondrial interna, que dijimos que era una membrana muy impermeable, y entonces necesitamos un sistema de transporte. Entonces, todo el catabolismo de los ácidos grasos, vamos a ver que comprende estos procesos que yo les muestro, ¿sí? Primero necesitamos una activación del ácido graso, que ocurre en el citosol, ¿sí? Después este ácido graso activado va a transportarse dentro de la mitocondria, y para esto tenemos el sistema de la carnitina, ¿sí? O sea, se necesita este compuesto, y una vez dentro de la mitocondria, ahí va a ocurrir el proceso propiamente dicho de la detoxificación. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos pasos, ¿no es cierto?, que son necesarios para la detoxificación, ¿sí? Es como para ubicarnos un poquito. Bien. En el punto C dice, ¿qué reacción cataliza la carnitina aciltransferasa 1 y cómo se regula su actividad? ¿Cuál es la reacción que cataliza? ¿Qué hace la carnitina? Carnitina con ácido graso CoA y se une acil-carnitina. Bien, entonces actúa sobre acil-CoA, ¿sí? Fíjense, acil-CoA, que no lo confundan con acetil-CoA, ¿sí? El acil-CoA es la cadena de carbonos del ácido graso unido al CoA, que ya vamos a ver ese proceso de activación. La CAT1, la carnitina aciltransferasa 1, lo que hace es pegarle la carnitina, ¿sí?, a ese acil-CoA, libera el CoA, y ahora tenemos acil-carnitina. ¿Qué es acil-carnitina? ¿Por quién es reconocida? ¿Cómo hace para ingresar a la mitocondria? Hasta ahora lo único que hicimos fue pegarle la carnitina al acil. No es una tenemos una membrana, o sea, que está en la membrana. Exacto, sí. Exacto, hay un transportador en la membrana, ¿sí?, de la mitocondria, que transporta el acilcarnitina hacia el interior de la mitocondria, y en contratransporte, es decir, que sale de la mitocondria, carnitina, ¿sí? Es un contratransporte. Entonces vemos que este sistema tiene una enzima, que es la CAT1, que está en la membrana, digamos, del lado externo, ¿sí?, de la mitocondria. Un transportador para ingresar la acilcarnitina, y sale carnitina. Y ahora, adentro de la mitocondria, ¿sí?, ¿qué tenemos? La CAT2, ¿sí?, carnitina transferasa 2,
que lo que va a hacer es volverle a pegar el CoA al acil, liberar carnitina, que va a hacer salir, ¿no es cierto? Va a salir de la mitocondria para hacer el contratransporte, ¿sí? Entonces tenemos 3 componentes en este sistema. CAT1, que le pega la carnitina al acil. Se transporta por una traslocasa, y se me aparece el cartel, y adentro de la mitocondria volvemos a pegarle el CoA al acil, ¿sí? Son 3, entonces, componentes de este sistema. Bien. ¿Y cómo se regula? Preguntan. Claro, importante. ¿Cuál es la ¿Cómo se regulación? regula este sistema? ¿Cómo es ¿Cómo se regulada la regula? carnitina? Es inhibida por malonil-CoA. Bien. Y el Y ese malonil-CoA. malonil-CoA, ya vamos a ver que viene de dónde. ¿Saben de dónde viene el malonil-CoA? ¿No venía del piruvato? Del piruvato o del acetil-CoA, una de dos. Bien, pero es un intermediario, digamos, de la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Este malonil-CoA, ya vamos a ver bien cómo se forma, pero viene de la síntesis de ácido graso. Entonces este compuesto, cuando se está sintetizando y está aumentando su cantidad, lo que hace es inhibir la entrada, ¿no es cierto?, de los ácidos grasos a la mitocondria, porque una vez que el ácido graso entró a la mitocondria, entra en beta-oxidación. Entonces este proceso también, digamos, esta regulación permite que cuando hay síntesis de ácidos grasos no haya catabolismo, ¿está bien? Y ya vamos a ver que tienen... digamos, la beta-oxidación es intramitocondrial. Me quiere abrir la puerta a mi hijo. Me está manoteando la puerta. Yo le cerré con llave, pobrecita. Y la síntesis de ácidos grasos ocurre, ¿no es cierto?, en el citosol. Bueno. Bueno, y después Avancemos pregunta, dice que pacientes con déficit de carnitina presentan extrema fatigabilidad y poca tolerancia al ejercicio físico. ¿Cuál es el recurso terapéutico dietario que utilizaría para subsanar este inconveniente? ¿Qué se les ocurrió ahí? ¿Qué podrían suministrar, digamos, en la dieta en ese paciente que tiene déficit de carnitina? Que no puede metabolizar ¿qué tipo de ácidos grasos? Cadena larga. Claro, de cadena larga. Entonces, ¿qué le darían en la dieta? Ácidos grasos de cadena corta. Claro, ácidos grasos O de cadena media. Carnitina también se puede suministrar. Y también hay que evitar ayunos largos o prolongados. Exacto. Claro, que utilicen tanto. Claro. Bueno, vamos a la 10, que es de beta-oxidación. Pregunta respecto al catabolismo de ácidos grasos, tienen que poner verdadero o falso. Y el primero dice, la degradación oxidativa de un ácido graso comienza en el extremo carboxilo. Vamos Allá allá. tiene la idea dice con la oxidación del carbono beta cercano a los extremos carboxilo. ¿Sí? Bueno. No lo vi eso. Bueno, es más o menos lo mismo, digamos. Cambia un poquito la oración. Entonces, ¿esa es verdadera o falsa? Yo puse que era falsa. Esa me costó, porque no, es como que sí, pero no. Yo la corregí, entonces puse que la degradación oxidativa del ácido graso comienza con la introducción del enlace ester entre alfa y beta, bueno, carbono alfa y beta, y obteniéndose un FAD reducido, y no hay CoA. Porque la oxidación esa se produce en los dos al final del día. Sí, pero es en el carbono beta. Porque por eso es del extremo carboxilo, porque por eso, digamos, por eso se conoce como beta oxidación. Porque comienza a partir del carbono beta del ácido graso. Por eso también se me hacía raro, por esto que decís que por el nombre, beta oxidación, tiene que ser todo el carbono beta. Pero veía esto de la formación del enlace ester, y eso era lo que me desencajaba.
En el Claro. dibujo por ejemplo, ¿dónde estaría la beta oxidación, la oxidación del beta? Ahora lo vemos. Este es el paso previo, ¿no es cierto?, a digamos, la activación del ácido graso, el primer paso, en donde el ácido graso se le pega, digamos, a través de la enzima acil-CoA sintetasa, le agrega el CoA. Acá lo activamos. Esto ocurre en el citosol. Después es transportado a la mitocondria, ¿sí?, por el sistema que vimos recién. Entonces, ahora sí, dentro de la mitocondria, y ahí vamos a ver lo que es la beta-oxidación. Acá tenés el carbono alfa, que digamos el que sigue al carboxilo de esa cadena de ácidos grasos. ¿Sí? Recuerdan, ¿no es cierto?, la estructura del ácido graso, que son una cadena de carbonos, una cadena larga. Por ejemplo, el palmitoil tiene 16 carbonos, y en un extremo tiene un extremo carboxilo. El primer, digamos, carbono cercano a ese extremo carboxilo es el carbono 2, y el que sigue, o alfa, y el que sigue es el carbono beta, ¿sí?, carbono 3. Entre estos dos carbonos, ahí es donde se produce, digamos, el corte de la cadena del ácido graso, ¿sí?, liberándose acetil-CoA. Por cada, digamos, vuelta de beta-oxidación vamos a ir liberando. ¡Ay, Dios, está fatal, mi hijo! Acetil-CoA, ¿sí? Lo ves, digamos, ¿dónde es el corte? Es acá, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, por eso se denomina beta-oxidación, y comienza, digamos, de este extremo, de donde está el grupo carboxilo, y no del extremo donde está el grupo metilo, ¿sí? Claro. Está bien, metilo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Eso es, entonces la A es verdadera. Bien, en el B dice, la beta-oxidación de ácidos grasos ocurre principalmente en mitocondria, pero también se lleva a cabo en peroxisomas. ¿Esa? Ella es. Sí, es verdadera. Y, Dentro bueno, de los peroxisomas también ocurre un proceso de beta-oxidación. Se oxidan los ácidos grasos de cadenas muy largas, ¿sí?, mayores, creo que eran mayores a 20, sí. se acortan, digamos, un poco, después sigue la beta-oxidación en la mitocondria. Este proceso no lleva, digamos, la producción de NAD, como vemos ahora en la mitocondria. Porque no tienen cadena. Entonces, o sea, sirve para otra cosa, digamos, la beta-oxidación en los peroxisomas sirve para reducir al peróxido de hidrógeno, que es necesario en los peroxisomas, pero no para producir ATP como en la mitocondria. Bueno, en el punto C dice la beta-oxidación de ácidos grasos. Avísenme si cambió algo de acá, porque yo no me fijé acá. La beta-oxidación de ácidos grasos incluye una oxidación con reducción de FAD, una hidratación y una oxidación con reducción de NAD, y luego liberación de un acetil-CoA. Verdadero. Verdadero, sí, acá me ponen en el chat. Verdadero. ¿Vos lo tenés ahí los pasos, vale? No sé. Sí, ahora voy. Ahora tenemos entonces en la figura la beta-oxidación propiamente dicha, ¿sí? Entra el acil-CoA, ¿no es cierto? Y va a haber, o sea, no es necesario que se sepan los nombres de las enzimas, pero sí en general el proceso, que hay, digamos, un proceso de oxidación, ¿sí? Realizado por una deshidrogenasa. Esta utiliza FAD como coenzima. Y este FAD que se produce va a ir, ¿no es cierto?, a la cadena de transporte de electrones. Vayan recordando que por cada FAD que entraba a la cadena se producía entre 1,5, dependiendo de los libros, o a 2 moléculas de ATP, ¿sí? Luego hay un proceso de hidratación, ¿sí? Y otra oxidación más, ¿sí? Actúa otra deshidrogenasa. Esta utiliza NAD, ¿no es cierto?, como coenzima, así que se produce NAD reducido, que también, ¿no es cierto?, el destino es la cadena de transporte de electrones. El FAD producía 2 moléculas de ATP, vamos a poner 2 moléculas de ATP,
por FAD que ingresaba a la cadena, y el NAD, recuerden que producía 2,5 a 3 moléculas de ATP. Y el último, proceso es la tiolasa, que es la enzima que separa, ¿no es cierto?, el acetil-CoA. Entonces, lo importante es saber los productos de la beta-oxidación, ¿sí? En general los procesos, no el nombre de estas enzimas, y que se libera FAD y que se produce NAD, ¿sí? Ese es NAD para la cadena. Y el acetil-CoA entraría, ¿no es cierto?, ciclo de Krebs, ¿sí? Por cada, este proceso se va repitiendo, ¿no es cierto? Por cada vuelta se va produciendo un acetil, entonces vuelve a entrar, ¿no es cierto?, ese ácido, esta cadena acil acortado en 2 carbonos, vuelve a entrar así hasta que se libera, ¿no es cierto?, y se degrada completamente la cadena. Entonces, acá tienen el ejemplo, por ejemplo, en un ácido graso que tiene 14 carbonos, ¿sí? ¿Cuántas vueltas va a necesitar para, ¿no es cierto?, liberar o degradarse completamente? ¿Cómo están los gritos? ¿Sí? 6 vueltas de beta-oxidación y va a generar, ¿no es cierto?, 7 acetil-CoA. ¿Sí? La acetil-CoA tenía 2 carbonos. 7 por 2, entonces obtenemos los 14 carbonos. ¿Se entiende esto? Eso, digamos, en general, y lo que necesitan saber, ¿no? Y cómo se regula la beta-oxidación por el paso previo que vimos de la CAT1. ¿Sí? Profe, no una duda, pero es como que quiero cerrar una cuestión. Sí. Entonces, digamos, una molécula de ácido graso de, por ejemplo, en este caso, 14 carbonos. Sí. No, hagamos por ejemplo una de 16, así cierra bien. Un ácido graso de 16 carbonos, ¿sí? Aportaría 8, ¿sí? 8 acetil-CoA, sí, que sería el equivalente a 4 moléculas de glucosa. 8 acetil-CoA. Y por cada glucosa teníamos ¿cuántas moléculas? Sí, 2 piruvatos. 2 claro. Son acetil-CoA. Sí. Se podría pensar que esa es una de las causas por las cuales el rendimiento del ácido graso es mayor, de los lípidos es mayor que los carbohidratos, además de la otra pregunta que decía lo que pasa es que con la pregunta que veíamos que tenían que justificar, ¿no es cierto?, el poder calórico, hacíamos referencia por gramos, ¿sí?, tanto de glucosa como, o sea, sin contar la cantidad de carbonos que tenga el ácido graso, ¿entendés? Lo hacíamos por gramos, comparábamos por gramos. Entonces ahí, digamos, te sacabas ese tema de lado de la cantidad de carbonos, o sea, porque sea más largo el ácido graso, sino que en realidad es porque están más reducidos, ¿sí? Y aparte también la forma de almacenamiento. Entonces, claro, a eso hacías referencia a la también estás comparando una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos con una molécula de ácido graso que tiene 18. O sea, igual sí tiene mayor poder calórico, digamos, o energético, una molécula de ácido graso que un hidrato de carbono, por eso, por lo que decía, porque los hidratos de carbono están más oxidados, más hidratados, pero bueno, o sea, la forma en que lo tienen que ver es eso, por gramo, más que por molécula en sí. Sí, más que por cantidad de carbono. Claro. Está bien. Y acá, o sea, lo que está bueno es que vean que tanto el proceso de beta-oxidación libera FAD y NAD reducidos que van a la cadena, como también acetil-CoA que entra a Krebs y también produce ATP. Entonces, la oxidación de una molécula de un ácido graso de 18 carbonos libera 130 ATP. Sí, igual tampoco tenés que fijarte tanto en los carbonos, sino más que nada en los hidrógenos, porque si vos te fijas, la glucosa tiene 12 hidrógenos
y una molécula de ácido graso tiene, por ejemplo, 2 o 3 hidrógenos por cada carbono. Entonces, eso es lo que va a después formar, o sea, lo que va a ir a la cadena de transporte, los hidrógenos. Sí, o pensarlo más, una cantidad de oxígenos, por ejemplo, que es lo que te da que esté más oxidado o menos oxidado. Oxidado, eso. O sea, el tema es el grado, el estado de oxidación que tiene esa molécula. ¿Sí? Entonces, al estar más oxidado, o digamos, los ácidos grasos están más reducidos, podemos quitarle más energía, ¿sí? Que a la molécula, comparando en peso, ¿no es cierto?, de un ácido graso, de un hidrato de carbono. Ese es el tema. Es el punto, sí. Bueno, no sé en qué estábamos, en el verdadero o falso en el sí. D. Dice, solamente arranca, ¿está bien? Solamente los ácidos grasos. Sí. Solamente los ácidos grasos de cadena par producen acetil-CoA por degradación oxidada. Sí. ¿Está bien? A ver. Sí. Lo leo de vuelta. Solamente los ácidos grasos de cadena par producen acetil-CoA por degradación oxidativa. ¿Esa que pusieron? Falso. Falsa, ¿por qué? Claro. ¿Qué pasa acá, con los...? En el chat, en el chat lo contestaron, que es falso, y dice porque la beta-oxidación consiste en la oxidación de carbono beta y la eliminación sucesiva de acetil-CoA, ya sean ácidos grasos pares o impares. En el caso de los pares, todos son acetil-CoA, y en el caso de los impares, el último es un propionil-CoA que tiene 3 carbonos. Y ese propionil-CoA que decía Celeste, finalmente va a pasar a producir succinil-CoA, ¿sí? Recuerdan en gluconeogénesis que vimos que a partir del propionil podíamos obtener glucosa, ¿sí? Que era gluconeogénico. Ese propionil proviene de esta degradación de ácidos grasos de cadena impar, ¿sí? Pero sería lo único de un ácido graso que podría generar glucosa por gluconeogénesis, ¿sí? Porque este succinil, si ustedes recuerdan, entraba a ciclo de Krebs, y estos compuestos que entraban al ciclo de Krebs finalmente podían obtenerse glucosa. No es lo mayoritario en las células, ¿sí? O sea, existe esta posibilidad, pero digamos, los ácidos grasos de mayor cantidad son de cadena par, que terminan dando acetil-CoA, y habíamos dicho que el acetil-CoA no era glucogénico, gluconeogénico o glucogénico, ¿sí? Entonces, es como, digamos, es como para que ustedes lo conozcan, que existe la posibilidad, pero la mayoría de los ácidos grasos dan acetil-CoA, y el acetil-CoA no era glucogénico, ¿sí? Quede bien claro ese punto. Bueno, y en el último dice, la regulación de la beta-oxidación se verifica únicamente a nivel de la acil-CoA deshidrogenasa. ¿Y eso qué pusieron? Yo puse verdadera. Ajá, bien. ¿Cómo entraban a la mitocondria los ácidos grasos? De cadena larga. Por la carnitina. Claro, la CAT1, y se acuerdan que la CAT1 era uno de los pasos regulatorios más importantes de la beta-oxidación. Así que ahí ya eso te lo hace falsa. Claro, esta enzima, si la ubicamos, es esta, ¿sí? La 5A deshidrogenasa, es la primera enzima, ¿no es cierto?, que actúa, digamos, para la beta-oxidación propiamente dicha. Y el principal punto de control de la
de la beta-oxidación es la CAT1, ¿sí? Recuerden eso, siempre, digamos que está limitada, ¿no es cierto?, por la disponibilidad del sustrato. Dijimos que el ácido graso que entra a la mitocondria se va a oxidar. Entonces, el punto de control, digamos, importante que tienen que conocer es la CAT1, y era inhibida por el malonil-CoA, ¿sí? Después las otras enzimas se regulan, digamos, por disponibilidad del producto y también por la disponibilidad que hay del NAD, ¿sí? En esa mitocondria. Profe, pero entonces, ¿cuáles serían las enzimas en este caso? Y las enzimas, claro, son. Las enzimas, las enzimas que participan en la regulación de la beta-oxidación. En la regulación, la CAT1. ¿Sí? No es, digamos, de la beta-oxidación propiamente dicha, pero es el principal paso regulatorio, porque si el ácido graso pasa a la mitocondria, se oxida, ¿sí? Entra beta-oxidación. Entonces, este paso está regulado, y está regulado por el malonil-CoA que venía de la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Este es el principal punto de control de la beta-oxidación. Y después todas las enzimas de la beta-oxidación también tienen su regulación, que es por disponibilidad de sustrato y son inhibidas por producto. O sea, si tenemos una concentración alta de acetil-CoA, van a estar inhibidas esas deshidrogenasas que participan en la beta-oxidación propiamente dicha. ¿Está? O si tenemos mucho NAD reducido, también, digamos, se inhiben. Pero, o sea, la más importante es la CAT1, y después que la beta-oxidación, se regula también por inhibición por producto y disponibilidad de sustrato. Eso es lo que tienen que saber. ¿Estamos? Pasa que las otras enzimas por ahí no las vemos gráficamente mucho, digamos, ni las conocen por ahí mucho de nombre. Pero tienen que saber que la vía se regula por sustrato y por productos. ¿Está? Bueno, vamos al punto 2, que dice... Ese punto 2 que dice... que dice, es posible... ¿Qué nos quedó? La F. Bueno, es que yo no la debo tener. A, B, C, D, E. Sí, acá la leo, sí. ¿O querés leerla vos? No sé quién habló. ¿Franco habló? ¿Querés leerla? Bueno, las coenzimas NADH y FADH2 generadas en beta-oxidación son sus equivalentes de reducción a la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Bien. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sin miedo. Verdadero. Dijimos que ese NAD y ese FAD estábamos dentro de la mitocondria. Y dentro de la mitocondria tenemos la cadena de transporte de electrones. O sea, el destino de ese NAD y ese FAD es entrar a la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Ese es verdadero. Bueno. Estaba tan chiquita la letra que no la veía que está. La veía aquí en un lugar donde ni la vi. Ay, no, bueno, ahora me la bajo la guía. Sí. Entonces, ¿qué harían falso la D y la E? La D y la E, sí. Claro. Gracias. Claro, o sea, la de la regulación de la beta-oxidación dice, se verifica únicamente a nivel de la acetil-CoA deshidrogenasa. No, digamos, únicamente a nivel de esa enzima no. Es por la CAT1, por la disponibilidad de sustrato y por inhibición por producto. Para aclararle ahí al lado si les quieren poner. ¿Está? Gracias. Bueno, el otro punto dice, responda si es posible el proceso glucogénico a partir de ácidos grasos. A ver, ¿es posible obtener glucosa a partir? Sí. Glucosa sí. Sí, ¿y de qué tipo de ácidos grasos? Cadena impar. Cadena impar. Que forma el propionoid. Bien, perfecto. ¿Y a partir de triglicéridos?
¿En qué caso? Yo puse que también, porque el glicerol, Sí, perfecto. luego de fosforilarse, es transformado en una de las triosas fosfato. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Perfecto. Muy bien. De los triglicéridos, además de si tenés un ácido graso de cadena impar, tenés el glicerol que es glucogénico. Está bien. Bueno, vamos al 11 que dice: los cuerpos cetónicos constituyen un mecanismo alternativo de provisión de energía para las células. La pregunta A dice: ¿cuáles son y dónde se sintetizan? ¿Cuáles son estos cuerpos cetónicos? Puede que sean el acetato, el Sí. 3-hidroxibutirato y acetona. Muy bien, perfecto, esos son los tres más importantes. ¿Y dónde se sintetizan? ¿En qué órgano? En el hígado, a En partir el de hígado. acetil-CoA. Bien, a partir de acetil-CoA. ¿Y el hígado los utiliza para su metabolismo? Bueno, después lo pregunta, a ver, ¿qué órganos utilizan cuerpos cetónicos? ¿Qué órganos pusieron? Yo encontré que el cerebro los utilizaba en condiciones de ayuno prolongado, Sí, que, que experimenta una adaptación que los habilita a usarlo, que lo habilita al cerebro a usarlo. También el músculo esquelético, corazón y otros tejidos. Bien, Pero el sobre todo riñón. el cerebro. O sea, el riñón, o sea, sobre todo el músculo esquelético, el riñón y el corazón los utilizan, y el cerebro en ayuno prolongado, si no, glucosa siempre, porque tiene alta afinidad por la glucosa, el GLUT1 y 3. O sea, pero bueno, en condiciones de ayuno prolongado sí puede utilizar los cuerpos cetónicos el cerebro. Por eso, bueno, ahora vamos a ver por qué, cómo. ¿Cómo lo utiliza? En el C dice en qué situaciones aumenta la producción y por qué. ¿En qué condiciones hay mayor producción de cuerpos cetónicos? ¿Qué tiene que haber? ¿Alta disponibilidad de qué para producir cuerpos cetónicos? Charán. ¿A partir de qué? ¿Están contestando por el chat? Sí. No. ¿Cómo? ¿Alguien dijo? En ayuno. ¿En ayuno? Sí. En ayuno prolongado. ¿Y en qué más? Hay otra situación también similar al ayuno que también se están... ¿Diabetes? Y en el caso de diabetes, ¿sí? Diabetes. Entonces, dijimos, los cuerpos cetónicos son estos tres: acetocetato, acetona, que se forma por descarboxilación espontánea del acetocetato, y el 3-hidroxibutirato. Bueno, acá tienen, digamos, la vía de formación de cuerpos cetónicos. Lo importante es que se forman a partir, ¿no es cierto?, de acetil-CoA, ¿sí? Acá tenemos, bueno, la vía de beta-oxidación, que aumenta, ¿no es cierto?, los niveles de acetil-CoA, y este acetocetato, digamos, acetil-CoA con un acetil, se forma, ¿no es cierto?, este compuesto 3-hidroximetilglutaril-CoA, o HMG, que lo vamos a ver también para el colesterol, ¿sí? Y a partir de este compuesto, ¿no es cierto?, podemos obtener acetoacetato y el 3-hidroxibutirato. No es importante que se sepan las enzimas que participan, pero bueno, sí que proviene, ¿no es cierto?, del acetil que viene de la beta-oxidación. Entonces, cuando se va a sintetizar estos compuestos, que es lo que veíamos recién, cuando está activa, ¿qué? La beta-oxidación,
pero también tiene que estar activa la gluconeogénesis, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué se forman? En un caso en el ayuno, ¿no es cierto? Bajo el efecto de glucagón. Habíamos visto que estaba aumentada la lipólisis en tejido adiposo. De la lipólisis obteníamos los ácidos grasos, ¿sí?, que van a llegar al hígado, ¿sí? Estos ácidos grasos entraban al hígado y a beta-oxidación, ¿sí? Se catabolizaban por beta-oxidación, ahí hay un aumento del acetil-CoA. ¿Pero por qué se forman? Que es parte de la pregunta. Fíjense, está también en el hígado, también está activa la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Con glucagón, ¿recuerdan? ¿Sí? Bueno, entonces, al estar activa la gluconeogénesis, vamos a estar drenando del ciclo de Krebs el oxalacetato. Entonces, este acetil-CoA nos va a poder, digamos, entrar al ciclo de Krebs, vamos a hacerlo exagerado, ¿sí? No va a poder entrar al ciclo de Krebs porque se está drenando este oxalacetato para la formación de glucosa, ¿sí? Después se va a transportar a sangre. Entonces, este es el motivo por el cual hay una acumulación de acetil-CoA en el hígado y se va a desviar, ¿no es cierto?, a la formación de cuerpos cetónicos. Que el hígado no los utiliza, sino que los va a estar exportando, ¿sí? Va a pasar a sangre y ahí lo va a utilizar los otros tejidos, como veíamos recién, el corazón, el músculo esquelético, y si es un ayuno muy prolongado, podría llegar a usarlo también el cerebro, ¿sí? ¿Se entiende por qué se forman estos cuerpos cetónicos? Por acumulación de acetil-CoA, entonces. Sí. Exacto. Acumulación de acetil-CoA, ¿por qué? Porque no está pudiendo entrar al ciclo de Krebs. No entra al ciclo de Krebs porque este oxalacetato está drenándose hacia la formación de glucosa, ¿sí? Va a ser utilizado como compuesto de partida para la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces por eso no entra el acetil-CoA. Sí. Entonces se puede decir también que es porque no se oxidan los acetatos. No se oxida el acetil. La vía, digamos, natural sería que ese acetil activo en esta situación, tanto de ayuno, de diabetes, también va a estar activa la gluconeogénesis, ¿sí? Y está activando esa vía. Ese oxalacetato del ciclo de Krebs se está drenando, entonces no puede continuar el ciclo, o por lo menos va a estar disminuido de una forma importante, ¿sí? Y ahí va a estar, digamos, el porqué del acetil-CoA se está acumulando. ¿Se entiende eso? Sí. Ese punto es importante, ¿sí? Digamos, el por qué se forman los cuerpos cetónicos en estas dos situaciones. Un punto. Sí, falta ahí. ¿Qué consecuencias graves puede desencadenar este aumento? El aumento de la producción de cuerpos cetónicos. Acidosis metabólica. Encontré eso. Sí, acidosis, cetosis y cetoacidosis. Baja el pH sanguíneo, puede traer problemas. Dice que puede causar bueno. si tenés diabetes, puede causar la coma o la muerte. Sí. No, que digo, faltó el punto C, que es cómo se obtiene energía a partir de estos cuerpos cetónicos. Sí, esos tejidos, ¿no es cierto? Y estaba en la guía nueva, ese punto está en la guía nueva. ¿Cómo se obtiene energía a partir de estos cuerpos cetónicos, en estos tejidos? Que lo pueden utilizar, ¿no es cierto? ¿Qué necesita? ¿Qué tiene que tener para poder utilizarlos? Una de las chicas dijo que el cerebro tenía... dijo así, en general,
que el cerebro tenía la capacidad de metabolizarlos. Digamos, ¿qué capacidad tienen los órganos? O sea, sí, que encima tienen los órganos que pueden metabolizar estos cuerpos cetónicos. Porque algunos sí, otros no. Transferasa, ¿puede ser? No sé cómo, si se llamará de otra forma. Sí, tiene otro nombre, pero bueno, si no lo recuerdo. Y tiolasa. Esta enzima, la Sí. tioforasa, ¿sí? Digamos, es necesaria para poder utilizar estos cuerpos cetónicos en los tejidos hepáticos. Por ejemplo, acá vemos en el caso del músculo que este acetoacetato que provenía, ¿no es cierto?, del hígado, este cuerpo cetónico que provenía del hígado, por medio de la tioforasa, digamos, le pasa el CoA, del succinil CoA, y lo activa acetoacetil, y por la tiolasa se corta el acetoacetil y se forma acetil-CoA. Y este acetil-CoA, ¿no es cierto?, entra a ciclo de Krebs en el músculo, por ejemplo, para poder dar energía. Entonces necesitamos estas enzimas, la tioforasa y la tiolasa, para poder utilizar esos cuerpos cetónicos en los tejidos y producir el acetil-CoA que va a entrar a ciclo de Krebs. En el caso del cerebro, dijimos que podían utilizar en un ayuno muy prolongado. Y el hecho es que en un ayuno muy prolongado se va a inducir la síntesis de esta enzima, la tioforasa, y esto permite, ¿no es cierto?, la utilización de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Normal, digamos, en un ayuno corto utiliza glucosa, pero cuando ese ayuno ya es muy prolongado, se induce esta enzima y ahí empieza a poder utilizar los cuerpos cetónicos de mayor cantidad, ¿sí? Entonces, pues, ese es, digamos, el motivo por el que el cerebro puede utilizar, ¿no es cierto?, en el ayuno prolongado los cuerpos cetónicos. Profe, y ahí sí quedaría completa la pregunta 11, ¿sí? Me quedó una duda. ¿Los cuerpos cetónicos solo se forman de acetil-CoA que proviene de lípidos? Claro, porque... No, para el otro lado. Porque estamos en un ayuno, ¿sí? Si no, ¿qué otra fuente tendríamos de acetil-CoA? Carbohidrato. Los carbohidratos. Y en un ayuno, ¿cómo va a estar lo que es glucólisis, la descarboxilación oxidativa del piruvato? Claro, disminuido. Va a estar disminuida. Entonces, en el ayuno, digamos, el acetil-CoA viene de la beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿sí? Y en este caso se van a formar, porque va a estar activa beta-oxidación y gluconeogénesis. Entonces ahí tienen que ubicarse en la situación metabólica, en el tejido, en donde vamos a ver estos dos procesos activos, y la glucólisis y todo lo que es descarboxilación oxidativa va a estar inhibida. Entonces ahí podemos ubicarnos que ese acetil-CoA proviene, ¿no es cierto?, de los ácidos grasos. Profe, ¿Sí? Pero en esta situación expuesta acá, ¿no?, que el oxalacetato se convierte en glucosa a partir de gluconeogénesis. Disminuye la cantidad de oxalacetato, pero el oxalacetato es crucial para el ciclo del ácido cítrico. Entonces acumularía el acetil-CoA. Es así. Pensé que venía la pregunta. No, digamos, es como para... Estaba haciendo Claro. como su resumen para poder entenderlo. Sí, es así. Sí. Pero aunque se acumule el acetil-CoA, ¿se va a seguir llevando el oxalacetato a glucosa? Las dos vías están activas, ¿sí? Tanto la beta-oxidación como la gluconeogénesis, las dos vías están activas en un ayuno o en la diabetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos bajo la influencia del glucagón. ¿Está? Entonces, para generar glucosa necesitamos el oxalacetato. Y ese oxalacetato proviene
¿no es cierto? O es intermediario del ciclo de Krebs, es necesario para el ciclo de Krebs, ¿sí? Al no tener ese sustrato disponible, digamos, el ciclo de Krebs va a estar disminuido. Y si no está, digamos, funcionando el ciclo de Krebs, ese acetil-CoA se va a ir acumulando. ¿Y a dónde va con esa acumulación? Acordate que los cuerpos cetónicos se forman a partir de acá, ¿sí? A partir de acetil-CoA. Entonces, al no entrar al ciclo de Krebs, se va a drenar a toda esta vía, ¿sí? Y formación de cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque está activa la gluconeogénesis. ¿Se entiende? Sí, ahí sí. Gracias. Claro, tienen que pensarlo como que hay acumulación de acetil-CoA, ¿por qué? Porque está activa la lipólisis en adiposo. Hay alta provisión de ácidos grasos al hígado y además está activa beta oxidación en hígado y la gluconeogénesis. Entonces aumenta la cantidad de acetil-CoA, el oxalacetato se drena para gluconeo y ese acetil-CoA va a parar a la síntesis de cuerpos cetónicos. Eso es lo que tienen que entender. Y por ahí tienen que pensarlo, porque por ahí incluso en los finales les cuesta que, así como los cuerpos cetónicos se sintetizan a partir de acetil-CoA, cuando se degradan para utilizarlos en tejidos extrahepáticos como cerebro, por ejemplo, en ayuno prolongado, uy, se me fue, vale. Cuando van entonces los cuerpos cetónicos a tejidos extrahepáticos en un ayuno prolongado, se degradan porque pueden formar acetil-CoA y ese acetil-CoA entra a Krebs, produce coenzimas reducidas y va a la cadena de transporte de electrones y produce ATP. ¿Está? Entonces, tienen que pensar que los cuerpos cetónicos se sintetizan a partir de acetil-CoA porque hay mucha cantidad de acetil-CoA y en condiciones de ayuno, de diabetes, los tejidos extrahepáticos que lo pueden utilizar es porque lo pueden transformar en acetil-CoA y va a Krebs. ¿Está? Se me cortó, perdón. Sí. Se me desconectó internet. Pero rápido. Así que bueno, esa es la idea. ¿Se sigue viendo la pantalla o no? Sí, ¿ahora? se ve, ¿Sí? se ve ahora. Buenísimo. Muchos. Sí, bueno, ¿se entendió, chicos, lo de los cuerpos cetónicos? Que se toman los parciales. ¿Se entendió? Bueno. Bueno, vamos ahora al 12. Ahora estoy leyendo la guía nueva. La cantidad de energía que un mamífero puede obtener de la oxidación del palmitato en condiciones de cetosis es menor que en un individuo sano con dieta equilibrada. Fundamente esta aseveración. Bien, y acá tenían que hacer cuentas. O no, no sé. No, hay que pensarlo un poquito. Sí. Bueno, tenían que pensar, digamos. En cuenta para resolver esto que el individuo está en cetosis, ¿sí? Entonces, ¿qué cantidad de energía puede obtener del palmitato? En cetosis. En condiciones normales. Claro. Y en un individuo que está, digamos, produciendo cuerpos cetónicos. Claro. Tienen que pensar cuánta energía se obtiene a partir de un palmitato en condiciones normales y cuánto en un individuo que está formando cuerpos cetónicos. ¿Qué pensaron ahí? A ver, ¿algo? Bueno, a ver, vamos a pensar. En condiciones normales estamos hablando de beta-oxidación del palmitato
y obtenemos por beta oxidación propiamente dicha. ¿Cuáles eran los productos de la beta oxidación? Puedo ponerle el cuadro. Acetil-CoA. Bien, acetil-CoA y ¿qué más? NADH. NADH y ¿qué más? FADH. FADH, bien. Ese NADH y FADH, ¿a dónde van? Cadena de transporte de electrones. A la cadena de transporte. Bien, estamos en mitocondrias. Estamos en beta oxidación. ¿Se acuerdan que entró el ácido graso por la CAP1? Ya estamos en la mitocondria. Entonces, como estamos dentro de la mitocondria, justo ese NAD y el FAD van a la cadena. Y se obtiene ATP. Y además, uno de los chicos dijo acetil-CoA. ¿Ese acetil-CoA a dónde va? Krebs. A Krebs, cadena, y obtenemos más ATP. ¿Está? ¿Qué pasa en un individuo que está en cetosis, que está produciendo cuerpos cetónicos? Tenemos beta oxidación. ¿Qué obtenemos de la beta oxidación? Lo mismo. ¿Está? Sí, lo mismo. NAD, FAD y acetil-CoA. ¿El NAD y el FAD a dónde van? Cadena. A la cadena, se obtiene ATP, y el acetil-CoA ¿a dónde va? Se forma cuerpo cetónico. Se forman cuerpos cetónicos. ¿Se produce energía? No. No, ¿tá? No entra Krebs. Ese acetil-CoA no pasa, digamos, después a la cadena, esas coenzimas reducidas que se obtienen, entonces no se produce tanta energía en un individuo que está en cetosis comparado con un individuo que está en condiciones normales, digamos. ¿Está? ¿Se entiende? En un individuo en condiciones normales, por beta oxidación tenemos NAD, FAD y acetil-CoA, y el NAD y el FAD van derecho a la cadena, y el acetil-CoA entra a Krebs y después nos da ATP. En el caso de un individuo que está en cetosis, el NAD y el FAD sí nos dan ATP, pero el acetil-CoA no nos da ATP porque no entra a Krebs, va a la formación de cuerpos cetónicos. ¿Por qué no entraba a Krebs? ¿Por qué? Porque está activa la gluconeogénesis, el oxalacetato se drena hacia la formación de glucosa, y el acetil-CoA no puede entrar a Krebs, se acumula y se forman cuerpos cetónicos. ¿Está? Pero entonces, la única producción de ATP en cetosis sería Sí. la de la primera fila, segunda fila, la de los 35 ATP, Sí. que sería la de la degradación del ácido graso, Claro, claro. que vendrían del Ahora NAD y el tienen FAD. el balance completo de la, digamos, si se oxidara el ácido palmítico, que tiene 16 carbonos, y vemos la producción por beta oxidación, ¿sí? Que dijimos que cada vuelta, recuerden, era un NAD y un FAD. ¿Sí? Tenemos que contar los ciclos, en este caso son 7, lo multiplicas. ¿Sí? Eran 3 ATP por cada NAD, 2 ATP por FAD. De ahí el total de ATP en la beta oxidación. Y después tenemos que contar ese acetil que entra al ciclo de Krebs. ¿Sí? Y por cada ciclo de Krebs teníamos producción de FAD y también GTP. Eso tienen que recordar el ciclo de Krebs. En total son 12 ATP por acetil, y tenemos que ver cuántos acetil se produjeron por la degradación del ácido graso. En este caso, 8. Y ahí tenés el total de ATP digamos, por la oxidación del acetil-CoA en el ciclo de Krebs. Bueno, acá resta los 2 ATP que usábamos al principio para la activación del ácido graso, y en total tenés esta cantidad, 129 ATP en este caso, con los 16 carbonos. Si está en cetosis, el acetil no entra al ciclo de Krebs, ¿sí? O sea que solamente obtendríamos esta cantidad de ATP en un individuo con cetosis, ¿sí? ¿Se entiende eso? Es como para que terminen de ver. A ver, pregunta alguien si podemos repetir por qué el acetil-CoA no entra a Krebs en cetosis. Porque, digamos, claro, si está activa la síntesis de cuerpos cetónicos,
o sea, la síntesis de cuerpos cetónicos se da en condiciones en las que hay ayuno o diabetes, en las que está activa la beta-oxidación y la gluconeo. Entonces, está activa la beta-oxidación, hay un montón de acetil-CoA. Y además, si está activa la gluconeo, ese acetil-CoA no puede entrar a Krebs, porque ¿se acuerdan que en Krebs el acetil-CoA se unía al oxalacetato para dar citrato? El oxalacetato ese va a estar drenándose para la producción de glucosa, ¿se acuerdan? En gluconeo, que todos los intermediarios de Krebs podían dar glucosa. El oxalacetato es 1 y está en cantidades limitadas, digamos, en la mitocondria. Entonces, en cuanto hay gluconeogénesis y ese oxalacetato se tiene que drenar a la formación de glucosa, el acetil-CoA ese se va a acumular, porque no se puede unir al oxalacetato. Se acumula y se sintetizan cuerpos cetónicos. ¿Está? Entonces no entra Krebs en cetosis. ¿Se entiende? Lo volvemos a decir de último. Tienen que pensar que en un periodo de ayuno o de diabetes hay lipólisis, o sea, degradación de triglicéridos en tejido adiposo. Esos ácidos grasos llegaban al hígado, hay muchos ácidos grasos que entran a beta-oxidación. Se produce mucho acetil-CoA. Además, en condiciones de ayuno, el glucagón estimulaba la gluconeogénesis, e inhibía la glucólisis, ciclo de Krebs, todo. Entonces, cuando está activa la gluconeogénesis, el oxalacetato del ciclo de Krebs se drena a la producción de glucosa, el acetil-CoA no puede unirse para formar citrato, se acumula y entonces ese acetil-CoA no se puede acumular, se utiliza para formar cuerpos cetónicos. ¿Está? Bueno. Espero que esté claro. Sí, ahí está. Buenísimo. Bueno, vamos al otro punto. A ver. El 13. El 13, que dice, respecto a la regulación hormonal del metabolismo de lípidos, tenían un verdadero o falso y tienen que justificar todos. Dice, la relación glucagón-insulina elevada durante el ayuno. A. Promueve la movilización de ácidos grasos de los depósitos adiposos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Contestan por el chat. Sí. ¿En qué justificarlo? ¿Cómo se activaba la movilización de ácidos grasos, es decir, la lipólisis en un ayuno? Tienen que justificarlo, ¿no es cierto?, con la regulación. La lipasa. El glucagón, ¿sí? Que dijimos que está elevado en esta situación, ¿qué va a hacer? Hay alguien que está hablando. ¿Estimula la síntesis de la lipasa? ¿De quién? De la lipasa. Lipasa sensible a hormona. Claro, sería Pero no era la estimulación de la síntesis. No es que el glucagón se una a los receptores en los adipocitos, de ahí activa la proteína G, que activa la adenilatociclasa, sintetiza mepicíclico, activa la PK, que fosforilada y activa la lipasa sensible a hormonas. Exacto. Bien. Lo que tienen que recordar es que esa tiene una regulación covalente y es estimulada por fosforilación, dependiente de AMP cíclico, que es el segundo mensajero del glucagón, ¿sí? Bien. El B dice, la B, dice, estimula la beta-oxidación e inhibe la producción de malonil-CoA. Esa medio que está... En esta situación se estimula la beta-oxidación. Bien, verdadero. Van contestando por el chat. Sí. ¿Sí? Dice,
Y la producción de malonil-CoA. Bueno, Sí, esta la por ahí. producción de malonil-CoA. Ahora lo veo. Esto sí, lo vamos a ver ahora Porque en está más síntesis. relacionado con la síntesis. ¿sí? Bueno, es verdadero, ¿se acuerdan que Es verdadero. ¿Se acuerdan que el malonil-CoA inhibía Entonces mejor alostéricamente lo vemos cuando veamos síntesis. Dale. Bueno, y el punto C dice conduce a la disminución de cuerpos cetónicos en sangre. Después toda la explicación de cuerpos cetónicos, falso. Bien. ¿Por qué? ¿Disminuyen o aumentan los cuerpos cetónicos? En condiciones de ayuno. Aumentan. Aumenta. Bien. Bueno, vemos este ejercicio. ¿Querés el 14? El 14, sí. ¿O querés amplio? Bueno, dale. Profe, No, pues se va a servir. Sí. perdón, Dale. ¿podría mostrar de vuelta el cuadro del punto 12? El de... Al de las cuentas. Sí, el de las cuentas. Que honestamente yo respondí otra cosa que sí, iba por ese lado, pero... Acá. ¿Cuál es la pregunta? No, que digamos, la parte de los 35 ATP lo había entendido, pero lo de los 96 como que me había quedado suelto, pero ahí ya la... Claro, los 96 Ya lo estoy ATP anotando. es la cuenta que tenés, digamos, la cantidad de ATP que se producen en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan que se producía NAD? Había tres NAD, un FAD y también se producía directamente GTP. ¿Sí? Entonces, a esa cantidad y el NAD iba a la cadena de transporte de electrones, el FAD también, ¿sí? Y tenés la producción neta de GTP. Entonces, el ATP que se produce son 12 cada acetil, pero vos tenés que multiplicarlo por la cantidad de acetil que se producen en la degradación completa del ácido graso, en este caso de los 16 carbonos. Se producen 8 acetil y lo multiplicás por la cantidad de ATP que se produce en el ciclo de Krebs. Y ahí tenés los 96. ¿Sí? Claro, es como, tenés que multiplicar Krebs por la cantidad de carbonos y cada acetil tiene 2, entonces si lo oxidas completamente son 8 vueltas. ¿Cómo es? Ay, me mareaste. Primero, Digamos, claro, cuántos acetil-CoA salieron de beta oxidación y después cuántos NAD y FAD salieron de esos tantos acetil-CoA. Esos 8. Claro, y después cuántos ATP salen de todo eso. O sea, lo que tienen que tener bien, digamos, presente es que en la beta oxidación se produce NAD y FAD que va directamente a la cadena de transporte de electrones. Entonces, por cada NAD que haya, que se produce, tenías un rendimiento de 3 ATP. Por cada FAD tenías un rendimiento de 2 ATP. Y a eso lo tenés que ir viendo en cada ciclo, ¿sí? De ahí la cantidad de ATP que tenés. En la beta oxidación sola. Pero el otro producto de beta oxidación es el acetil-CoA. Y el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. Y en la degradación completa de ese acetil-CoA a dióxido de carbono y agua, también se produce NAD, también se produce FAD y aparte se produce GTP. Entonces, por cada acetil que entra, que vino de la beta oxidación, vamos a tener que ver cuánto ATP se puede producir, ¿no es cierto?, en esta degradación. ¿Sí? De ahí los 96. Después, bueno, si hacemos la cuenta completa, tenemos el rendimiento total de ese ácido graso que se degradó. ¿Sí? ¿Estamos? Igual no le vamos a pedir cuentas. Con las cuentas. El tema es entender cuáles son los productos de la beta oxidación y digamos cómo se produce la energía. ¿Sí? Directamente entregando a la cadena de transporte y si no, el acetil entra al ciclo de Krebs. Si no puede entrar al ciclo de Krebs, irá a formación de cuerpos cetónicos. Y la producción será distinta de energía.
¿Se entiende? No es para andar tampoco haciendo tantas cuentas. Claro, no es para... No es tanto de cuentas. No. Bueno, vamos al Quería 14. que lo vean ustedes gráficamente. Claro. Que dice, se quiere estudiar el metabolismo en ratas genéticamente obesas que son mantenidas en iguales condiciones alimentarias que ratas normales, que son las control. Para ello se aisló el hígado y se extrajo una muestra para la determinación de lípidos y proteínas. Tienen la tabla 1 y la 2. La Recording tabla, in progress. Bueno, no les voy a decir los valores. La pongo acá. Me dice... ¿Qué pasó? No, dice que... ¿Vos la estás grabando? Que pide el No consentimiento. me acuerdo, sí. Pide el consentimiento. ¿Porque están grabando ustedes? No, yo no. Profe, a mí me salió el receptor. A mí me salió la opción también, profe. No sé quién estará grabando. Está grabando. Sí, por ahí estoy pensando... ¿Quién está como huésped? ¿Nosotras dos? Porque cuando se me desconectó a mí, capaz. Viste que la otra vez también cuando se desconectó como que puso otro. Sí. ¿Qué pongo? No sé. ¿Continuar? Sí, porque es como que nos está avisando que está grabando. Claro. Entonces te dice como que dejar la reunión o seguir. Claro, sí. No sé, Bueno, no sé. Supuestamente Sale como está- que Vale está grabando. Claro, por La parte eso. de participantes es como que Valeria está grabando. Sí, pero es la primera vez que aparece, no sé qué onda. La verdad. Estaba cambiando y ni presté atención. Bueno. Les dejo las tablas, los valores, los vemos en las posibilidades. Dale. Y podemos ir completando abajo, ¿no? Bueno, después dice... Sí, si no le bien. gusta. Bueno, si no, ¿qué hago? ¿Leo todo o no? No sé. No, tienen dos. La primera tabla les da el peso del corporal y del hígado y comparan entre las ratitas control y la obesa. ¿Sí? Para que me platiquen lo que quieren estudiar. Y en la tabla ratas obesas, no tenían condiciones alimentadas normales. En la tabla 2 le dan contenido de proteínas, triglicéridos y ácidos grasos, ¿sí? Comparando entre control y obesas. Y después hacen un fraccionamiento subcelular, que se acuerdan, lo vimos en glucogenólisis, me parece. Sí, creo que sí. Que era, digamos, la separación de las fracciones subcelulares y utilizan el precipitado de 10.000G y ahí cuantifican carnitina y ácidos grasos y les muestran los valores. Y después, bueno, vemos que por otra técnica la cantidad de la enzima acil-CoA deshidrogenasa. Y fue una técnica de Westerlo, que es el gráfico de acá, ¿sí? Entonces, tenían que expresar el peso del hígado cada 100 gramos de peso corporal y comparar los resultados. ¿Qué hicieron ahí? Tendrían que ir a la tabla 1, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron? ¿Cuánto les dio? Peso del hígado cada 100 gramos. De 3 simples tienen que hacer, ¿sí? En las ratitas control tienen un peso del hígado de 8,1 gramos en los 275 gramos de peso corporal, ¿no es cierto? Ustedes lo tenían que expresar en 100 gramos, ¿sí? Llevarlo a 100 gramos. Es como para entonces normalizar. Eso le da un valor. Claro. Como para normalizar. Esa es la palabra, para normalizar. Para y saber poder cada 100 compararlos. gramos. Claro. Entonces, la rata control le da 2,9 gramos por 100 de peso, ¿sí? Gramos de hígado por 100 gramos de peso corporal. Y en el caso de la rata obesa, le da 3,85 gramos. Había que ver si esa diferencia es significativa o no.
¿Sí? Eso es ¿Lo lo primero que entendieron? tienen que comparar esos dos resultados. ¿Lo entendieron a eso? No. Me parece que O sea, tienen que expresar el peso del hígado cada 100 gramos de peso corporal. Porque no podemos decir el hígado de las ratas control es más chico que la de las ratas obesas, porque una pesa más que la otra. Entonces lo tenemos que expresar cada 100 gramos de los dos para normalizar, ¿está? Y para poder comparar. Porque puede ser que tenga el hígado más chico y sea más gorda o menos gorda, ¿me entienden? Entonces, cada 100 gramos de peso de una rata, tanto corresponde al hígado, un porcentaje, ¿está? Entonces tienen que hacer una regla de 3 simple. Si 8,1 gramos, el hígado de una rata control pesa 8,1 gramos, en 275, que es el peso total de la rata, en 100 gramos, ¿cuánto es? ¿Está? Entonces 100 por 8,1 dividido 275. Y en las ratas obesas es, si el hígado de una rata obesa, claro, ese 2,94% sería, o sea, el 2,94% del peso corporal corresponde al hígado, al peso del hígado. ¿Se entiende? Exacto. En las ratas obesas, el hígado pesa 16,3 gramos de 423 gramos que pesa la rata entera. En 100 gramos de rata entera, ¿cuánto corresponde el peso del hígado? Sería, entonces, eso sería 16,3 por 100 dividido 423. ¿Cuánto? ¿3,8? 3,85. Bien, 3,85%. Entonces, tenemos que en la rata obesa el 3,85% del peso corresponde al peso del hígado. En las ratas control, el 2,94% del peso corporal corresponde al peso del hígado. ¿Está? Entonces, decimos que el hígado de las ratas obesas es mucho más grande que el de las ratas control, o más pesado. ¿Se entiende? ¿Y ahí lo entendieron? Ah, acá contestó que Sí, gracias. Listo. Gracias. Bien. Buenísimo. Bueno, entonces el B dice, ¿cómo se afecta el contenido de proteínas y lípidos